¿Alguna vez has sentido que la tristeza te consume, que cada día es un peso que no puedes levantar, que aunque te esfuerces, tu corazón sigue vacío y el mundo parece indiferente a tu dolor? María, de 42 años, se sentaba cada tarde en la misma silla frente a la ventana de su modesta casa. La lluvia golpeaba el cristal y ella sentía que cada gota le recordaba todo lo que había perdido: sueños truncados, amistades que se fueron, palabras no dichas. Su esposo trabajaba lejos, sus hijos apenas la visitaban, y la soledad era una compañera silenciosa que la abrazaba cada noche. Esa tarde, mientras el reloj marcaba las 5, María escuchó un silencio tan profundo que le dolió en el pecho. Un silencio que parecía gritarle: debes escucharte a ti misma antes de esperar que otros lo hagan. ¿Podría un simple momento de quietud enseñarle lo que la vida no le había mostrado hasta ahora? Si quieres descubrir cómo este silencio transformó la tristeza de María en gratitud, quédate conmigo hasta el final. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas. Aquí no solo contamos historias, aquí cambiamos vidas. Era un otoño gris en un pequeño pueblo del altiplano mexicano. Las calles de tierra estaban húmedas por la reciente lluvia, y el aroma a pan recién horneado de la panadería cercana se mezclaba con la tierra mojada, creando un olor familiar y a la vez melancólico. Las montañas lejanas parecían custodiar el silencio del valle, como si el mundo se hubiera detenido solo para observar la vida de María. María, mujer de 42 años, trabajaba como costurera desde su pequeña habitación adaptada a taller. Sus manos, curtidas por años de hilo y aguja, recorrían la tela con precisión, pero su mirada estaba ausente, perdida entre recuerdos que le dolían más que cualquier aguja que atravesara su piel. Cada prenda que cosía era perfecta, pero su corazón sentía un vacío que ninguna puntada podía llenar. El tic-tac del reloj sobre la repisa resonaba en la habitación silenciosa. Cada tanto, un suspiro escapaba de sus labios, mezclándose con el olor a café negro que había preparado temprano, ahora frío sobre la mesa. Afuera, los pájaros guardaban silencio, y hasta el viento parecía respetar la tristeza que envolvía su hogar. La soledad había marcado su vida como un tatuaje invisible. Su esposo viajaba constantemente por trabajo, y sus hijos apenas llegaban los fines de semana. Sus amigos se habían distanciado, cansados de escuchar sus lamentos. Cada intento de acercamiento terminaba en un eco vacío. María sentía que Dios la había olvidado, y que su fe era ahora un recuerdo lejano, débil y frágil como un hilo de seda. Su madre, doña Carmen, de voz suave y mirada profunda, la visitaba cada tarde. Se sentaba junto a ella, tomaba sus manos entre las suyas y, con calma, repetía: «Hija, a veces el silencio es Dios hablándote. Aprende a escucharlo». María asentía, aunque sus ojos demostraban incredulidad. No entendía cómo el silencio, aquello que le dolía, podría ser la clave para cambiar su tristeza en algo tan poderoso como la gratitud. Una mañana, María recibió una llamada que partió su mundo en dos. Su hermana menor, Carmen, le anunciaba que la empresa de confección donde trabajaba había cerrado, dejándola sin empleo y sin ninguna indemnización. Para María, esto significaba no solo perder un ingreso, sino también la ilusión de continuar con su vida de manera estable. Su taller improvisado no alcanzaba para cubrir las deudas ni los gastos diarios, y la presión comenzó a asfixiarla. Desesperada, María buscó trabajo en otros talleres del pueblo. Tocó puertas, llamó a conocidos, preguntó por oportunidades en la ciudad cercana. En cada lugar recibió la misma respuesta: «No tenemos vacantes, lo siento». O peor aún, algunos le dijeron con cierto desprecio: «Ya estás mayor para este trabajo, busca otra cosa». Cada no caía sobre su pecho como un ladrillo,
aumentando la sensación de fracaso y desesperanza. Decidida a no rendirse, recurrió a vender algunas de sus pertenencias, una máquina de coser antigua, libros, recuerdos de la infancia. Pero la venta apenas cubrió unas pocas cuentas, y la humillación de negociar sus pertenencias personales la dejó con un dolor más profundo que la pobreza misma. Pensó incluso en mudarse a la ciudad para buscar trabajo, dejar atrás el pueblo y su silencio, con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero el miedo a lo desconocido y la nostalgia por su hogar la paralizaron. Esa noche se sentó junto a la ventana, viendo cómo la lluvia caía y golpeaba el cristal, cada gota recordándole todo lo que había perdido y todo lo que aún temía perder. María rompió a llorar. Lloró con un llanto que venía desde lo más profundo de su ser, sin consuelo. «Dios mío», susurró entre sollozos, «si estás ahí, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué todo lo que intento falla?» Los vecinos comenzaron a murmurar. Don Manuel, el chismoso del pueblo, dijo a voces: «Mírala, llorando por nada. Siempre fue débil». María cerró los ojos, intentando ignorar los comentarios, pero en el fondo, un eco de sus palabras se mezclaba con su propia voz. Tal vez ellos tienen razón». La noche cayó, y María permaneció en silencio, con las lágrimas secas y la espalda encorvada. Por primera vez en años, la tristeza no era pasajera. Era una presencia que ocupaba todo su espacio, dejando apenas un hilo de esperanza que no sabía si podría sostener. Era en ese momento, en la quietud de su dolor, cuando un pensamiento cruzó su mente. Si el silencio duele, así, quizás tiene algo que enseñarme. Al día siguiente, María decidió dar un paseo por las afueras del pueblo, buscando aire fresco y un poco de claridad. Caminó sin rumbo hasta llegar a un pequeño claro junto a un río seco, donde los pastos todavía conservaban la humedad de la lluvia pasada. Se sentó en una piedra lisa, sintiendo el frío que calaba hasta los huesos, y cerró los ojos, intentando encontrar un momento de paz entre tanto dolor. Fue entonces cuando escuchó pasos suaves detrás de ella. Se dio vuelta y vio a un anciano que nunca antes había visto. Su cabello era blanco como la espuma de las olas, y su piel estaba marcada por años de sol y viento. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, profundos, tranquilos, llenos de una luz serena que parecía atravesar el corazón de María. «Parece que llevas mucho tiempo cargando un peso, hija», dijo el anciano con voz calmada, como si cada palabra fuera una caricia. María bajó la mirada, sintiendo la vergüenza mezclarse con la curiosidad. «¿No entiendes?», susurró. «Nadie entiende». El anciano se sentó a su lado, sin prisa, y simplemente observó el río seco. «Tal vez estés buscando entender demasiado rápido. A veces lo que duele más es lo que más enseña», murmuró, casi para sí mismo. El anciano tomó la mano de María y le dijo: «Hija, hoy quiero enseñarte algo que transformará tu tristeza. Cada mañana, antes de hablar, antes de moverte, incluso antes de abrir los ojos, di con todo tu corazón: gracias, Dios, por todo. No importa si no lo sientes, no importa si tu dolor parece más grande que tus palabras, solo dilo». María rió con amargura. «¿Solo eso? Gracias, Dios, por todo. Mi soledad, mis pérdidas, mis fracasos. ¿Eso me llenará el corazón?». El anciano sonrió con infinita paciencia. «No cambiará el mundo a tu alrededor de inmediato, cambiará tu mundo interior. Y cuando tu corazón cambie, todo lo demás comenzará a alinearse. Imagina que tu tristeza es un terreno seco», continuó. «Cada gracias que pronuncias es una semilla. Al principio no ves nada, no sientes nada, pero si plantas y sigues cuidando, un día crecerá un jardín donde antes solo había polvo. La gratitud es la fe en acción, María. Plántala cada día, aunque tu corazón no quiera». El anciano se levantó, sacudiendo ligeramente sus ropas. «Recuerda, hija,
El silencio que duele es un maestro. Escúchalo, respétalo, aprende de él. María quiso preguntarle su nombre, pero cuando se volvió a mirar, el anciano ya había desaparecido entre los árboles, dejando solo el murmullo del viento como recuerdo de su presencia. Al despertar al día siguiente, María recordó las palabras del anciano. Gracias, Dios, por todo. Sus labios se movieron torpemente y la frase sonó más a un murmullo que a una declaración. Su corazón dudaba, su tristeza seguía presente. Durante los primeros 3 días, repitió la frase mientras cosía, mientras barría el taller, mientras preparaba el café. No sintió alivio. La soledad seguía siendo una sombra sobre su corazón. Incluso pensó en rendirse. «Esto no sirve», susurraba entre lágrimas. «No cambia nada». María decidió visitar a un vecino enfermo, a quien apenas conocía, solo para ofrecer ayuda. La gratitud estaba presente en su pensamiento, aunque todavía no la sentía en su corazón. El vecino sonrió con sorpresa y agradecimiento, y por primera vez María notó un calor en su pecho. «Tal vez algo está cambiando», pensó, aunque sea pequeño. Al día siguiente, mientras recogía hortalizas para una clienta, su pedido habitual se retrasó. Normalmente esto la habría irritado y hundido en frustración, pero recordó, «Gracias, Dios, por todo». Respiró y la irritación cedió lugar a la calma. La clienta, al recibir los vegetales, sonrió y le dijo, «Gracias, María. Tus productos siempre alegran mi casa». María respondió con un simple «gracias», y algo más profundo comenzó a brillar en sus ojos, un atisbo de paz. Un día, el taller de María sufrió un percance. La máquina de coser se rompió. El miedo y la desesperación la invadieron, pero recordó la lección del anciano. Con paciencia, limpió la máquina, la ajustó y continuó trabajando. Aprendió que incluso en las dificultades, la gratitud le daba fuerza para persistir. Con el paso de las semanas, los cambios se hicieron evidentes. Su postura ya no estaba encorvada, su voz perdió el temblor, sus ojos comenzaron a brillar con determinación. Sus relaciones con vecinos y clientes mejoraron. La amabilidad que emanaba se notaba y atraía respeto. Cada obstáculo se convirtió en un recordatorio de su práctica diaria. «Gracias, Dios, por todo». Lo dijo con llanto, con frustración, con alegría, con paz. La frase dejó de ser un murmullo y se convirtió en su fuerza interior. Pequeños milagros comenzaron a suceder. Una clienta recomendó su taller a otros vecinos y sus pedidos aumentaron. Un amigo le regaló tela de calidad que necesitaba para nuevos diseños. Todo parecía fluir de manera natural, como si su cambio interno hubiera activado bendiciones externas. Hubo días en los que el cansancio y la duda regresaron. La máquina se rompía de nuevo, la clienta no pagaba a tiempo, la soledad volvía a pesar. María sintió que la frustración podría vencerla, pero recordó las palabras del anciano y el silencio que le había enseñado a escuchar. «Gracias, Dios, por todo». Respiró profundo, cerró los ojos y continuó. Con cada obstáculo superado, María entendió que la gratitud no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad de confiar y agradecer incluso en el dolor. Su corazón, antes pesado y encogido, ahora estaba lleno de luz y esperanza. Un día, mientras María trabajaba en su taller, recibió la visita de una señora mayor que había escuchado sobre su dedicación y constancia. Quería encargarle ropa para su nieta y también para repartir entre los niños del orfanato local. María aceptó con humildad, sin imaginar que este pequeño encargo cambiaría el rumbo de su vida. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar la transformación de María. Don Manuel, el mismo que antes se burlaba, la miró con respeto. «Nunca imaginé que alguien pudiera levantarse tan fuerte después de tanto». María sonrió, pero esta vez
La sonrisa no era de tristeza ni de resignación, era de gratitud y serenidad. El pequeño taller de María creció. Una empresa local, viendo su reputación de honestidad y calidad, le ofreció un contrato estable para confeccionar uniformes escolares. Lo que antes parecía imposible, ahora era realidad. La gratitud y el esfuerzo habían abierto puertas que nadie podía haber anticipado. Una tarde, mientras doblaba cuidadosamente las prendas, recordó los días de tristeza y silencio, los días en los que lloró sintiendo que Dios la había abandonado. Comprendió entonces que cada lágrima, cada noche en soledad, cada fracaso aparente había sido parte de un plan más grande. «Todo tiene un propósito», murmuró. «Incluso mi tristeza tenía un fin. Mostrarme que la gratitud y la perseverancia no solo cambian mi vida, sino que también pueden ayudar a otros. Si María no hubiera pasado por la soledad y la humillación, nunca habría desarrollado la paciencia y la fe necesarias para crear un taller que ayudara a tantas familias y niños del pueblo. Lo que parecía maldición se convirtió en bendición disfrazada». Recordó las palabras del anciano. «El silencio que duele es un maestro. Escúchalo, respétalo, aprende de él». Ahora entendía que aquel silencio la había obligado a mirar dentro de sí misma, a reconocer su fe y a transformarla en acción. María comenzó a enseñar a jóvenes costureros del pueblo, mostrándoles que incluso en el dolor se puede encontrar gratitud. Cada vez que alguien dudaba de sus capacidades, ella repetía: «Gracias, Dios, por todo», no solo como frase, sino como ejemplo de vida, mostrando que la transformación es posible para quien tiene fe y persevera. Y así termina la historia de María. Una mujer sencilla, como tantas, que cargó tristeza, silencio y soledad, que lloró en las noches, que sintió que Dios la había olvidado, pero que descubrió un secreto que transforma desiertos en jardines: la gratitud en medio del dolor. Observa bien. Cuando María se sentó junto al río, pensó que todo estaba perdido. Cada rechazo, cada fracaso, cada lágrima parecía una maldición, pero era el comienzo de su transformación. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para plantar la semilla de la gratitud. Todo, absolutamente todo, tenía un propósito escondido que sus ojos aún no podían ver. Hoy te pregunto a ti que me escuchas, ¿cuántas veces has maldecido situaciones que, en el futuro, descubriste que eran bendiciones disfrazadas? ¿Cuántas puertas cerradas te protegieron de caminos equivocados? ¿Cuántas pérdidas te enseñaron lo que realmente importa? La gratitud verdadera no es para los momentos fáciles. Es aquella que pronuncias en medio de la tormenta, aquella que susurras cuando estás de rodillas y sin fuerzas, aquella que eliges incluso cuando todo dentro de ti quiere gritar. La palabra de Dios nos recuerda: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». 1 Tesalonicenses 5:18. No dice: «Agradece solo cuando sea bueno». Dice: «En todo». Dios ve lo que nosotros no vemos. Él teje un bordado desde arriba, mientras nosotros solo percibimos nudos confusos. Confía en el artesano. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez estés atravesando tu propio desierto. Tal vez sientas abandono, rechazo o tristeza. Este mensaje llegó hasta ti porque es para ti. Haz algo por mí. Escribe ahora en los comentarios, con todo tu corazón: «Gracias, Dios, por todo». Aunque no lo sientas todavía, aunque duela, escríbelo, porque al declarar gratitud, abres las puertas de lo imposible. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Aquí no es solo entretenimiento, aquí es alimento para el alma. Historias que transforman, sanan y restauran. Sé parte de esta familia que cree que Dios todavía hace milagros. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo.
con ese amigo que perdió su trabajo, con esa hermana que sufre, con ese padre que no ve salida. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para recuperar la fe. Y no te vayas todavía. En tu pantalla aparecerá otro video, otra historia, y puede ser exactamente el mensaje que necesitas hoy. Dios habla a través de historias, y Él tiene una palabra para ti. Que Dios te bendiga abundantemente, que transforme cada desierto de tu vida en jardín florido, y que nunca olvides, todo, absolutamente todo tiene un propósito, hasta lo que duele, hasta lo que no entiendes. Confía. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, en todo, dad gracias.